Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí de nuevo para compartir la palabra del Señor con todos ustedes en esta noche. Agradecemos una vez más también a nuestro Dios por su cuidado, su bondad, su misericordia y también por permitirnos continuar adelante, hermanos. Es una bendición muy grande que tenemos, que Dios a través de estos medios nos permite el Señor seguir predicando su palabra y que no solamente nosotros, sino que otras muchas personas estén también siendo beneficiados con el mensaje. Gracias al Señor por ello, porque este tiempo, gente que quizás nunca escucharía la palabra de alguna otra manera, a través de este medio lo han escuchado. Doy gracias al Señor por ello. Y en esta noche, pues, agradezco también al Señor por todos ustedes, hermanos, que han estado siendo fieles en cuanto a su vida espiritual, han continuado adelante, se mantienen fieles al Señor. Dios los bendiga, que el Señor los guarde y sigamos orando unos por otros, sigamos orando por nuestra nación, oremos por nuestro presidente, oremos también por todas las almas alrededor del mundo, especialmente por todos aquellos que han sido alcanzados por la enfermedad. Que el Señor tenga misericordia, Dios les dé su salud y que puedan ellos levantarse de su cama. También en esta noche quiero suplicar, hermanos, de sus oraciones. La obra continúa. Gracias al Señor por los hermanos fieles, todos ustedes que han seguido siendo fieles en cuanto a sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas de fe para misiones, y doy gracias a Dios por ello, hermanos. Pedimos que sigan haciéndolo, hermanos. La obra de Dios lo requiere, lo necesita, y necesitamos continuar haciendo nuestra parte para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Y también, sobre todo, por nuestros misioneros que también necesitan el apoyo nuestro. Oremos por ellos también, porque que ellos también estén siempre tomados de la mano de nuestro Dios, y que el Señor los guarde y los use donde ellos están predicando la palabra. Bien, en esta noche, hermanos, quiero compartir en la palabra del Señor. Hay un versículo en el capítulo 19 del libro del Evangelio según San Lucas. Lucas 19, versículo número 10. Hay un versículo ahí que quisiera iniciar con él en esta noche para hablar sobre el tema que traemos, que Dios nos ha dado para compartir con ustedes. Así que les invito a abrir su Biblia ahí, por favor, para que ustedes también puedan leer en sus Biblias, que no solo escuchen, sino que lean también en sus propias Biblias lo que dice la palabra del Señor.
En Lucas 19:10 dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bonito versículo, sin duda alguna. Es un texto maravilloso de la Escritura, y es un texto que no se olvida. Algunos de los predicadores y algunos de los cristianos que conozco, este texto lo saben hasta de memoria. ¿Por qué? Porque esto es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que en esta noche quisiéramos usar este texto como base a nuestro mensaje, nuestro estudio de esta noche. Vamos a orar primeramente y luego continuamos con la enseñanza de esta tarde. Padre Dios, damos gracias en este momento una vez más por tu palabra, que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque nuevamente nos acercamos a ella para buscar, Señor, el alimento de nuestras almas. Pedimos, Señor, que hables en nuestros corazones, que la enseñanza de esta noche pueda traer bendición a nuestras vidas y podamos crecer más en ti. Gracias una vez más, y te ruego, Señor, que continúes con todos nosotros, con los hermanos y hermanas que están en sus hogares, en sus casas, que ahí con sus familias están escuchando el mensaje. Pedimos, Señor, por la iglesia, por la obra alrededor del mundo, Señor, para que tú nos guardes, nos cuides y nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. El tema que esta noche quiero compartir con todos ustedes, hermanos, es sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que son las palabras que usó el Señor al principio del texto. Vamos a hablar sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino, dice la Escritura. Entonces queremos hablar sobre ese Hijo del Hombre que dice la palabra del Señor. Sin duda alguna, este versículo, hermanos, es un espléndido versículo que nos da, hermanos, una riqueza sobre manera grande, del Señor, para que nosotros podamos conocer y entender un poco más sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante lo que la Biblia se refiere acerca de Él. Y en este texto particular, el Señor Jesucristo hablando, Él mismo expresa lo que era su vida aquí en la tierra. Cuando dice la Biblia el Hijo del Hombre, se refiere al Señor Jesucristo. Y sabemos que el Señor Jesucristo era 100% Dios y también era 100% humano. Y vamos a hablar acerca de la importancia del Hijo del Hombre en la tierra. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor aquí entre nosotros? Hace aproximadamente poco más de 2000 años, nosotros, conociendo la historia, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice muy claramente el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos algunas cosas importantes que expresa el texto. Vamos a estar descifrando el versículo número 10 de Lucas capítulo 19. Vamos a comenzar con la primera cosa que el versículo nos señala. El versículo 10 primeramente nos dice el Hijo del Hombre. Quiero que veamos quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Sin duda alguna que era alguien muy particular, alguien que tenía un propósito en la vida para con nosotros. Así que vamos a hablar de ello en esta tarde. Quiero que dé vuelta sus Biblias al Antiguo Testamento. Vamos a buscar en el libro de Isaías. Hay un versículo ahí en el libro de Isaías que nos declara muy, muy acertadamente, hermanos, ¿quién es este Hijo del Hombre? Mira lo que dice la Biblia al respecto. Isaías capítulo 9, versículo número 6, por favor. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. Mire usted, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre a quien se refiere el Señor Jesucristo en el capítulo 19, verso 10 de Lucas? ¿Quién es Él? No es cualquier hombre. Este es alguien muy especial. Dice que se llamará su nombre Admirable. Sin duda alguna que esa palabra representa muy, muy claramente la vida del Señor Jesucristo. Su vida fue admirable. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso es admirable. En la tierra no ha habido un solo hombre que no peque.
Todos los hombres, todos los seres humanos pecamos, fracasamos, caemos, pero el Señor Jesucristo nunca pecó. Su nombre es admirable. Además de eso dice que su nombre también es consejero. Él es el consejero, el que si alguien necesita de un consejo, tiene que ir al Señor Jesucristo. Hay que ir a la palabra de Dios. Él tiene el mejor consejo. Si algo nosotros necesitamos saber, tendríamos que preguntarle al Señor. Es la razón por qué leemos la Biblia, por qué oramos a Dios, por qué nosotros dependemos de Él, porque nosotros necesitamos su consejo. No podemos avanzar, no podemos caminar en nuestra vida sin el consejo de Dios. Y todo predicador que se para tras un púlpito o en la esquina de la calle o en cualquier otra parte donde se pare el predicador a predicar, sin duda alguna también nos está dando el consejo de Dios. Y luego también dice que su nombre también, además de ser admirable y consejero, dice que también su nombre es Dios fuerte. ¿Qué cosa imposible hay para Dios? No hay ninguna cosa que sea imposible para Dios. Dios todo lo puede. Él es el todopoderoso. Eso es lo que dice la Escritura. Él es el todopoderoso, el que todo lo puede. Qué cosa tan grande y tan dificultosa estemos pasando que Dios no la pueda solucionar. Así que ese es el Hijo del Hombre. Además dice que su nombre también sería llamado Padre Eterno. Padre eterno. Él le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Felipe le acababa de preguntar: muéstranos el Padre y nos basta. El Señor le dice: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué importante es que entendamos que el Señor Jesucristo aquí en la tierra era Dios mismo entre nosotros. Y al final del texto dice, también su nombre sería llamado Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. El hombre no puede encontrar paz en ninguna otra parte, solamente en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es muy diferente a lo que este mundo nos pueda ofrecer, hermanos. Así que, viendo estos textos, estos versículos, nos damos cuenta que este es el Hijo del Hombre, Dios mismo entre nosotros. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, y esto es en el Nuevo Testamento, el versículo número 14, dice aquí la Escritura, la palabra del Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Hijo del Hombre, Dios mismo entre nosotros, dice la palabra del Señor. Y luego Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo, 2 de Corintios capítulo número 8 y el versículo número 9. Mire lo que le dice. Esto es lo que dice el apóstol Pablo: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, fueseis enriquecidos. Este es el Hijo del Hombre. Este es el título que Él mismo se dio. El título que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Cuando se presentó ante sus discípulos, Él habló del Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué más dice el versículo 10 de Lucas 19? Dice: el Hijo del Hombre vino. La segunda palabra que quiero que analicemos un poco aquí en esta noche acerca del Hijo del Hombre es que el Hijo del Hombre vino. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Esto nos da a nosotros la idea de que el Señor Jesucristo no lo trajeron a la fuerza, no fue enviado forzadamente, nadie lo obligó a venir, Él quiso venir. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, volvemos al Evangelio de Juan, pero ahora el capítulo número 3. En este pasaje, el capítulo 3, el versículo número, vea usted el versículo número 16.
Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es a lo que vino el Señor Jesucristo. Él vino del cielo, vino del Padre para mostrar y cumplir el amor de Dios por nosotros. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. A esto es lo que vino el Señor. Él vino, y me gusta la expresión que Él mismo dio acerca de su persona. Porque el Hijo del Hombre, aunque Él era Dios, no se quedó en el trono, sino que Él bajó de su trono y vino a esta tierra y habitó entre nosotros, como dijera Juan. Él anduvo y estuvo entre nosotros y vino a cumplir el propósito que el Padre lo había enviado por el amor de Dios hacia la humanidad. Hay un versículo que la mayoría de los cristianos no sabemos de memoria. Este es uno de los versos que casi la mayoría de los cristianos, quizás no se sepa ninguno otro, pero la mayoría de los cristianos conocen Juan 3:16. Y una gran mayoría lo saben de memoria. Es posible que haya algunos que no lo conozcan el texto. Es posible que algunos no lo sepan de memoria, pero lo habrán escuchado. Y la razón por qué hay una gran cantidad de hermanos de cristianos que saben Juan 3:16, hasta la gente inconversa lo sabe. Algunos en los eventos grandes de béisbol, de fútbol, de lucha libre y de otros eventos, en las gradas hay gente con pancartas con Juan 3:16. Algunos lo traen escrito en su camisa, en su camiseta, en su cachucha. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué? Y sin duda alguna que hay una respuesta, hermanos. Es porque este texto, si lo pudiéramos decir de alguna manera, es el corazón de la Biblia. Todo se centra ahí. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se centra en Juan 3:16, en el grande amor de Dios. Y Él vino, el Hijo del Hombre vino a mostrarnos el gran amor de Dios. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que analizando las palabras podemos entender que el Señor vino y vino voluntariamente. Nadie le forzó a venir. Él vino porque quiso venir a mostrarnos su grande amor. Además, el verso 10 del capítulo 19 de Lucas nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar. Él vino a buscar. Él no solamente vino y se estacionó en un lugar y se perdió entre la humanidad, sino que Él vino con un propósito. Él vino a buscar. Es interesante cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos acerca del tema. Él dijo, el que busca, halla. Tienes que buscar. Hay cosas que vas a tener que buscarlas porque no las vas a hallar a simple vista, por encima de la tierra, sino que vas a tener que buscarlas. Y lo podemos ver a Dios buscando desde el inicio, desde el principio de la humanidad. La Biblia dice que Dios habitaba y Él venía y tenía un gran compañerismo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Tenían una gran amistad entre Adán y Eva y Dios en aquel tiempo. Pero entró el pecado al hombre. Eva y Adán pecaron, le fallaron a Dios. Y la primera cosa que hicieron después de pecar, dice la Biblia, que se escondieron. Y desde entonces, allá en Génesis capítulo 3 y el versículo 9, mire usted lo que dice la palabra del Señor. Leamos ese texto, por favor. Génesis capítulo 3, versículo número 9. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Es interesante lo que dice aquí. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios estaba buscando a Adán y a Eva. Específicamente dice la Biblia que Él estaba buscando a Adán, haciéndolo responsable. Es importante, hermanos, la responsabilidad que cae sobre el hombre en cuanto a su situación espiritual. Dios le dio, dice la Biblia, que Dios había hecho al hombre
conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eran tan idénticos, hermanos. De la única manera que un ser humano puede habitar con Dios y puede vivir con Dios es siendo igual como Dios, es decir, teniendo la santidad de Dios en su vida. De otra manera no, cae el pecado en la vida del hombre y pierde esa comunión con Dios. Entonces es importante que desde el inicio de la creación o del inicio de la humanidad, Dios ha estado buscando al hombre. Ahora, ¿por qué busca Dios al hombre, a la humanidad? Según lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Si usted es tan amable, busque por favor Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos 3, 10 al 12. Dice la escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es la razón por qué Dios nos busca. Porque Él sabe que no hay nadie que sea justo. No hay ni uno solo. Y luego el 11 dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda. La verdad es que nosotros no entendemos, los seres humanos no entendemos, por más que se nos diga, por más que se nos predique, por más que se nos muestre la verdad, no la entendemos. No la entendemos. Es lo mismo que está pasando actualmente en el momento. Hay mucha gente desobedeciendo las leyes, haciendo las cosas que no deben de estar haciendo. La única razón por qué lo hacen es porque no han entendido, no entienden. La gente no entiende. Y dice el versículo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Es la razón por qué nosotros insistimos tanto en que debemos de tomar a nuestros hijos desde pequeños y mostrarles a la palabra de Dios, inculcarles la doctrina, darles la palabra del Señor, que conozcan a Dios. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Llevándolos a la iglesia, orando con ellos, leyéndoles la Biblia a los niños. ¿Por qué hacemos eso? Porque si no lo hacemos, ellos no van a buscar a Dios. Alguien dijo, yo no voy a decirle a mis hijos el camino que deben de tomar. Yo voy a dejar que ellos decidan cuál camino tomar. Es interesante eso, hermanos, porque usted no puede dejar que sus hijos decidan qué camino tomar. Porque si usted los deja, ellos no tomarán el camino de Dios. Porque no hay quien busque a Dios. Y luego el 12 dice, todos se apartaron. Es interesante las palabras aquí. Dice que todos, no hubo ni uno solo que se haya quedado con el Señor. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. Se inutilizaron. Ya el ser humano no tenía forma de acercarse a Dios. No tenía manera. Y es la razón por qué se han inventado muchas cosas para poder supuestamente acercarse a Dios. Es la razón por qué se crearon ídolos. Se fabricaron imágenes, pensando que a través de eso iban a poder acercarse a Dios. Pero las imágenes están igual que los seres humanos. La Biblia dice que tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos y no palpan. Pies y no caminan. Están muertas. Y dice la escritura que las imágenes están muertas igual que los que las hacen. Es la razón. Nadie puede acercarse a Dios sino que hasta que Dios mismo lo alcance. Por eso que Él vino a buscar. Él vino a buscar porque nadie lo busca a Él. Fueron hechos inútiles. Dice más el versículo, no hay quien no hay quien haga lo bueno, y no hay ni siquiera uno. Nadie es bueno. Por eso cuando aquel hombre se acercó al Señor y le pregunta y le dice, maestro bueno, Él le hizo la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Porque el único bueno es Dios. Así que es interesante, hermanos, entonces notar que Dios, el Señor Jesucristo, se mostró a la humanidad como el Hijo del Hombre que vino a buscar. Y Él está interesado en las almas de los hombres, de los seres humanos. Y además Él quiere ocuparse de ministrarles lo necesario para que puedan continuar en la vida cristiana. Qué interesante es entonces saber, hermanos, que la Biblia nos expresa muy claramente a qué vino el Señor, el Hijo del Hombre.
Pero además de eso, dice el versículo número 10 de Lucas 19, dice ahí la palabra del Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Él vino, no solamente está buscando gente por buscar. ¿De qué sirve llenar los templos de gente perdida si al final de todo se van a ir al infierno? Tenemos que buscar no llenando los templos, sino llenando el cielo con gente salva. La única gente que entrará al cielo son los que son salvos, no los religiosos, no los que tenían un nombre de religión, sino los que tenían a Cristo en su corazón. Entonces Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dice la Escritura, el versículo capítulo 1 de Mateo. Miren, no quiero que vea ahí por favor el Evangelio según San Mateo. Quiero que veamos aquí algo interesante. El capítulo 1, el versículo número 21. Aquí está el ángel del Señor hablando con José. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién salvará a su pueblo? ¿Quién será el salvador del mundo? Jesucristo. No es la religión, no es ninguna otra persona, solo Jesucristo. Él es el único que salva, hermanos. Él vino, hermanos, y dice la Biblia, vino específicamente a salvar. ¿Por qué salvar, hermanos? Porque necesitábamos de un Salvador. Nosotros no nos podíamos salvar a sí mismos. No teníamos la manera de ninguna forma, hermanos. Nadie por portarse bien. Ha habido personas, recuerdo de personas que me han dicho personalmente, yo no le hago mal a nadie. Yo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, yo no le hago mal a nadie. Y piensan que por eso no necesitan de Jesucristo. No necesitan pedirle perdón a Dios, porque se creen justos. Cuando la Biblia dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Dios, hermanos, en ninguno de nosotros encuentra algo que nos haga ser salvos, que nos pueda salvar. No tenemos ningún mérito. El único que puede traer la salvación a nuestras almas es el Señor Jesucristo. Él fue el que murió. Alguien me hizo una pregunta también hace tiempo atrás y me decía esta persona, no creo que solamente por medio de Jesucristo uno sea salvo. ¿Tiene que haber alguna otra cosa más? Uno no solamente por medio de Cristo puede ser salvo, tiene que existir alguna otra cosa más. Le contesté a la persona, le digo, si hubiera alguna otra cosa más, si nosotros pudiéramos hacer cualquier otra cosa para salvarnos, entonces en vano murió Cristo. Si nosotros nos pudiéramos salvar a sí mismos, Él no necesitaba venir, ni morir en la cruz del Calvario. Pero porque nosotros, ninguno puede salvarse a sí mismo. Nadie puede hacer nada para su salvación, solo confiar en Jesucristo. Por eso fue necesario que el Hijo del Hombre viniera a buscar y salvar. Necesitamos la salvación que solamente Jesucristo puede dar. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, ahí lo dice la palabra de Dios. Él es el único Salvador, no hay otro medio. Y por último dice el texto, hermanos, en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. En otras palabras, nosotros estábamos bien perdidos. No había manera de nosotros encontrar el camino de salvación. Estábamos perdidos, sin rumbo en la vida. En el capítulo 2 de Efesios, por favor, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, dice ahí la palabra del Señor, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de la cabeza, que es Cristo. De ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Esta era la clase de vida que llevábamos todos nosotros, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia,
entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos anduvimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Esa era la vida que nosotros llevábamos. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos bien perdidos y Cristo nos vino a salvar. El versículo 4 dice: Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el versículo 5. Y el 6 dice: y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice: porque por gracia sois salvos por la fe, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede hacer nada, ninguno de nosotros, por buenas personas que seamos. Quiero decirle, el infierno está lleno de mucha gente buena, porque la bondad de nosotros no es suficiente para podernos salvar. Necesitamos a Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe y nadie crea que es suficiente para salvarse a sí mismo. El 10 dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, dice la palabra de Dios. El versículo 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión por la que es llamada circuncisión hecha con mano de carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estaba sin Cristo, el Hijo del Hombre, alejados de la República de Israel, lejos del pueblo de Dios y extranjeros a los pactos de la promesa. Nosotros no teníamos derecho ninguno. Cuando uno llega a un país que no es el suyo, uno no tiene ningún derecho en ese país. No importa lo que diga, lo que brinque, cuánta cosa. Hermanos, nosotros no tenemos derechos en un país extraño, el país que no es el nuestro. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, por lo tanto no merecíamos ni tenemos derecho a ninguna promesa de Dios. Y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así dice la Escritura. No le estoy contando lo que creo, le estoy contando lo que leo en mi Biblia. Y la Biblia dice que eso es lo que éramos nosotros. Éramos unos pecadores perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero gracias a Dios, porque el Hijo del Hombre vino. El Hijo del Hombre vino, nació en un pesebre, creció en un hogar humilde y vivió una vida santa y piadosa. Y ejerció un ministerio terrenal extraordinario que nadie lo ha podido superar. Y fue capaz de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Una muerte atroz, una muerte, hermanos, que muchos de nosotros ni siquiera la imaginamos. Oímos de que Cristo murió por nosotros y no alcanzamos a entender realmente el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que tuvo que pasar. A eso es que Él vino. Él vino para pagar el precio de nuestra salvación. Vino a buscar y en la búsqueda nos encontró a nosotros. Él vino a salvar, y la salvación que ofreció aquel día cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él nos entregó la salvación. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Él, Él nos da el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Salvos por gracia y salvos por siempre. Gracias al Señor por ello. Y qué interesante es analizar la razón por qué Él tuvo que hacer todo eso. La única razón por qué Él tuvo que venir
tuvo que ir a buscar y tuvo que ir a salvar, es porque todos nosotros estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. En esta noche, gracias a Dios por la salvación que hay en Cristo Jesús y que ha sido derramada en el corazón de muchos cristianos. Pero si dentro de todos los que hoy escuchamos acá este mensaje, hermanos, si hubiese alguna persona que no está seguro de su salvación, hoy es el día cuando usted puede entregar su vida a Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente tiene que reconocer que ha pecado. La Biblia dice en la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y debe entender también que el precio por el pecado es la muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así lo dice la Escritura. Y como resultado de nuestro pecado, dice la palabra de Dios que estaremos separados de Dios para siempre. Según la Biblia dice que allá en el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis, el versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios que el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es el resultado del pecado, el precio del pecado, por no aceptar a Jesucristo, separados de Dios para siempre. Pero también la Biblia nos dice que Él nos mostró su amor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitamos entender que hay un Salvador que quiere salvarnos. Y luego dice la Biblia en Romanos capítulo 10, el versículo número 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y el verso 13, muy claramente dice la Escritura, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy usted puede ser salvo. Invoque el nombre de Cristo, que para eso Él vino. Que la venida de Cristo a esta tierra y la muerte de Cristo, su resurrección, no haya sido en vano. Que usted como yo y como muchos otros alcancemos la salvación solo por medio del Señor Jesucristo. Haga esa oración, clame a Dios y pídale perdón de sus pecados. Gracias al Señor porque Él nos alcanzó a nosotros. Hoy podemos decir que por gracia somos salvos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él vive en nosotros. Dice la palabra del Señor que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por ello. Oremos en esta noche. Padre, doy gracias. Agradezco, Señor, tu palabra. Agradezco tu explicación, Señor, que nos das en tu palabra, en este versículo que hemos considerado esta noche. Qué interesante es ver que tú tienes, Señor, un mensaje para cada uno de nosotros y una oportunidad para que todos te conozcamos y todos podamos ser salvos, lleguemos al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de escuchar. Pido, Señor, que al escuchar cada persona este mensaje, Señor, analicen y vean profundamente en su corazón. Si alguien no es salvo, que invoque tu nombre, que esta noche sea el día de salvación. Y también, Padre, que aquellos que ya somos salvos tengamos conciencia que hoy nosotros somos los pies y las manos y la boca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos toca para ir también a buscar y traer las almas a los pies de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que en el tiempo que nos queda podamos continuar haciendo nuestra labor, nuestro trabajo, Señor. Gracias, bendito Dios. Sé con cada familia que ha escuchado esta noche. Sé con cada persona. Y también te ruego, Señor, que nos ayudes a poner en práctica tu santa palabra. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.